Devocional Pan de Vida, consejos bíblicos que nos ayudan a tener vidas de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema para hoy, una iglesia en desorden. Nehemías capítulo 13. En este mundo solo hay dos tipos de personas, personas de éxito o personas de fracaso. Y de esta forma también lo son las instituciones a las que pertenecen. Las personas de éxito generan instituciones de éxito. Las personas de fracaso generan instituciones de fracaso y dentro de esas instituciones están las iglesias o el pueblo de Dios. A muchas iglesias se les olvida que Jehová es un Dios de orden y que por lo tanto las iglesias de Cristo también lo deben ser. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cómo es una iglesia en desorden? Primero, permiten que personas del mundo y que están en contra de las leyes de Dios dirijan la iglesia. Versículos 1 y 2. Aquel día se levantó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Muchos pastores ponen a servir a personas solo porque son los que más diezman o porque tienen algunos títulos profesionales. Segundo, dan a las cosas del templo o de Dios usos no permitidos, versículos 4 y 5. Y antes de esto el sacerdote Elasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del vino y del aceite, y que estaba mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Las sillas, los instrumentos de alabanza y todo lo que se usa en el culto es consagrado a Dios y no se los puede prestar para que hagan actividades mundanas. Tercero, no se preocupan por la remuneración de los levitas o pastores, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Muchas personas dan testimonio de los milagros financieros que han recibido, pero no se acuerdan del salario del pastor. Cuarto, tienen la casa de Dios abandonada, versículo 11. Entonces reprendí a los oficiales y dijo, ¿por qué está esta la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. El buen funcionamiento y el embellecimiento del templo es responsabilidad de todos los integrantes de la congregación. Quinto, no se respeta el templo dedicado para adorar a Dios, versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Muchas personas llevan bastantes años siendo cristianos, pero todavía el congregarse no está dentro de sus prioridades. ¿Qué sucede en una iglesia organizada? Primero, la gente se preocupa por las necesidades de la congregación, versículo 12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Cuando los miembros de una iglesia son organizados, la iglesia nunca pasa por necesidad económica por falta de diezmos. Segundo, siempre hay alguien a quien rendirle cuentas, versículo 13. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Salías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Mataías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. En cualquier lugar de orden debe haber personas que ayuden con la coordinación de las diferentes actividades. Tercero, no se une en yugo desigual con los incrédulos, versículo 25. Y reñí con ellos y los maldije e herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo,
no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Cuarto, siempre se está purificando porque sabe que siempre está expuesta a fallar o a equivocarse. Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Los servidores deben llegar mínimo una media hora antes del servicio para estar en oración. Quinto, se congrega siempre. Sabe que en las reuniones es donde se consigue el alimento espiritual. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Sexto, su prioridad es la evangelización. Siempre busca oportunidades para hablar de la palabra de Dios. Deuteronomio 6:6-7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Una cosa es hablar de las maravillas de Dios, y otra muy diferente es hablar de la palabra de Dios. Séptimo, nunca deja de estudiar la palabra de Dios. No asume ningún compromiso sin antes consultarlo con Dios. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Octavo, siempre tiene tiempo para estar en oración. Hace de la oración una forma de vida y una manera de estar siempre en contacto con Dios. Lucas 5:15-16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desérticos y oraba. Jehová es un Dios de orden, y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que debemos ser ordenados, y por lo tanto las iglesias cristianas deben ser ejemplo de orden para el mundo. El orden lleva a tener éxito, y el desorden lleva al fracaso y la ruina. Si quieres escuchar más audios, ingresa a nuestra plataforma en YouTube, Devocional Pan de Vida Audios. Dios les bendiga.